Sé que en algún momento te has preguntado, Dios pidió el diezmo. Ahora bien, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios pidió el diezmo en el Antiguo Testamento? ¿Y cuál fue el propósito por el que Dios pide el diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Hay algún cambio? ¿Hay alguna diferencia? Quédate conmigo en este video para hoy, que quiero responder tu pregunta. Que Dios te bendiga. Gracias, familia querida, por estudiar la palabra de Dios con este servidor. En este día, dale a like, suscríbete, comparte este video con algún amigo y gracias una vez más por ver este video y por compartir este contenido con alguna otra persona. Hoy estudiamos el tema, el propósito del diezmo. Y el texto para hoy lo encontramos en Levíticos capítulo 27, verso 30, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Lo primero que la palabra de Dios nos dice es que Dios es quien pide el diezmo. No es una idea creada por pastores, no es una idea creada por teólogos, no es una idea creada por la religión. Es una idea que viene de Dios, es un mandamiento que viene de Dios y que se encuentra en su palabra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, Dios mismo, quien pide el diezmo, le estableció al mismo tiempo que lo pidió, el propósito original del diezmo. ¿Cuál es el diezmo? Es algo dedicado para Dios, es la décima parte, el 10% de nuestros recursos que en primer lugar, recuerde, Dios nos ha dado. Dios no nos pide nada que no nos haya dado primero. Dios no te reclama nada que no te haya dado primero. Dios nos bendice y entonces luego nos pide que seamos fieles retornando una parte para Él. En el video anterior presentamos el hecho de que Dios pide que su diezmo sea traído al santuario, a la iglesia, al lugar donde Dios mismo ha establecido, como dice su palabra en el libro de Deuteronomio, como vimos en el video anterior. Hoy quisiéramos explicarte con la palabra de Dios, con la Biblia, cómo ha de usarse, cuál es el propósito específico por el cual Dios pide el diezmo. Números 18, 21 al 24 nos ayuda a entender un poquito más este tema, esta parte del tema, el propósito del diezmo, y dice lo siguiente, verso 21. Y aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Verso 22. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven el pecado por el cual mueran. Verso 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestras descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, porque que ofrecen a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán herencia. Aquí tenemos algo interesante. Los levitas eran una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Esta tribu fue separada por Dios para servir en el santuario. De esta tribu salían los sacerdotes y sumos sacerdotes que servían como cabeza del templo, del santuario, y dirigían y administraban todo lo relacionado con la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, y también enseñar, educar al pueblo acerca de la palabra de Dios para comunicar la voluntad de Dios. Entonces note algo interesante. A esta tribu Dios no le dio herencia entre todo el pueblo. Y es por eso que Dios entonces designó los diezmos y las ofrendas como la herencia de los sacerdotes y levitas. Pero note algo interesante. Ni siquiera los levitas mismos, al recibir los diezmos como parte de su heredad, estaban exentos de dar el diezmo. Así como Dios los bendecía a ellos con el diezmo, ellos también debían dar el diezmo del diezmo que recibían. Note lo interesante, ¿verdad? Porque nadie está exento delante de Dios. Todos somos administradores delante de Dios y todos tenemos que agradecer a Dios, mostrar gratitud
por lo que Dios ha hecho por nosotros. Los levitas y los sacerdotes no tenían permitido heredad, no eran permitidos tener tierras de herencias entre la nación de Israel. Los levitas no podían tener otro tipo de trabajo o negocio. Dios había designado la herencia del diezmo para ellos, el diezmo y las ofrendas para su sustento, para que de esa forma no se ligaran a otro trabajo o negocio de interés o beneficio secular, para que se dedicaran 100% al ministerio de la palabra de Dios, al ministerio del templo, de la iglesia, del santuario. Dios lo determinó así porque Dios quería proteger el ministerio de su palabra. Para Dios lo más importante en la nación era que la gente pudiera tener crecimiento espiritual, no tanto en lo material, no tanto en los negocios. Sí, Dios había prometido bendición para el pueblo en todas esas áreas, pero lo más importante al final del día para Dios es que nosotros podamos aprender de Él y de su palabra, de su voluntad para nosotros. Es por esto que Dios determinó que esta tribu sirviera simple y 100% en el servicio de la palabra, para que ministraran y educaran a todo el pueblo en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora note algo interesante. Muchas personas dicen sí, pero que el diezmo fue en el Antiguo Testamento. Una vez ya los levitas no estaban ligados al santuario y la iglesia cristiana se formó, entonces ya no se necesitaba seguir ese sistema que tenía que ver con los levitas. Pero note lo que la palabra de Dios dice, porque muchos ignoran el hecho de que la iglesia se creó en el tiempo de Jesús para sustituir al santuario de Israel, pero aún así se necesitaba el ministerio de la palabra de Dios. Solo tiene que leer el libro de Hechos cuando fueron elegidos los diáconos y Pedro pidió a la iglesia que se apartaran y se dejaran a los apóstoles dedicarse 100% a la oración, al estudio de la palabra, a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, cambió una cosa, pero nunca cambió lo otro. Por lo tanto, la iglesia, para avanzar en el mundo, para cumplir su misión, siguió necesitando del subsidio financiero de los feligreses. Y es por esto que entonces Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, versos 13 al 14, dice lo siguiente. Y usted notará que en el Nuevo Testamento no se habla tanto de esto porque todo el mundo lo entendió, todos los discípulos lo entendieron. Y la palabra de Dios dice en el verso 13 y 14, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y de los que sirven del altar participan, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Eso es en el Nuevo Testamento. Lo que Pablo nos está diciendo, si usted lee los versos anteriores de todo el capítulo, usted se dará cuenta que el apóstol Pablo está presentando la transición del templo de Israel a la iglesia, y que Dios ha ordenado que lo que se traía antes al santuario, ahora se traiga a la iglesia para sustentar la predicación del Evangelio. Si el Antiguo Testamento y es la misión de la palabra de Dios, la enseñanza era importante, ¿cuánto más no es más importante ahora enseñar sobre Jesús, que es el tipo del cual se prefiguraba en el Antiguo Testamento, ahora el Mesías que nació, vivió y murió y resucitó y viene por segunda vez? El argumento es sencillo y básico. El propósito por el cual Dios estableció el diezmo en el Antiguo Testamento sigue vigente aún en el tiempo del Nuevo Testamento, y Pablo en 1 Corintios 9 nos ayuda a entender un poquito más acerca de esto. Así que esta es la respuesta que tanto tiempo estabas esperando. El propósito del diezmo no es para uso personal o a nuestra voluntad, es para usarlo para el sostenimiento de los obreros que trabajan en la predicación del Evangelio, para los obreros que trabajan fielmente del Evangelio. En el mismo capítulo, Pablo también habla acerca de los charlatanes, que no son aquellos que predican el Evangelio y de esta forma se sustentan del Evangelio, porque hay unos que abusan también y no solo viven del Evangelio, sino que se aprovechan del Evangelio. El apóstol Pablo en el mismo capítulo habla de ellos, y es por eso que se necesita tener un sistema institucional que garantice la transparencia en el uso de estos fondos que son recibidos por los fieles, personas de corazón sincero que lo hacen para el avance de la palabra de Dios. Hoy es un día bonito para que en primer lugar hagas un pacto con Dios. Segundo, le seas fiel.
Tercero, ejecutes y actúes, ¿verdad? Lleves el diezmo a la iglesia. Y en cuarto lugar, para que te involucres en el liderazgo también, para que no solo financies la obra, sino para que participes también tú predicando la palabra de Dios y llevando a Jesús a aquellos que lo necesitan. Hoy es un día bonito para compartir y apoyar, financiar, patrocinar la palabra de Dios para que se termine la predicación y Cristo venga pronto. Que Dios te bendiga.